¿Alguna vez pensaste que tu juguete favorito podría haberte matado? Sí, jugábamos felices sin saber que teníamos una bomba de tiempo en las manos. Hoy te traigo el top 7 de juguetes más peligrosos de la historia, porque no hay nada más inocente que casi te saca un ojo. Número 7. Yards, los dardos asesinos del jardín. Imagina estar en un domingo familiar comiendo hot dogs mientras los niños juegan en el jardín, y de pronto, un dardo del tamaño de un cuchillo de carnicero cae desde el cielo y se clava a centímetros de tu pie. Eso era yards, también conocidos como lawn darts. Eran una especie de mezcla entre juguete y arma medieval. El objetivo era bastante simple: lanzar estos dardos gigantes con punta metálica hacia un aro en el suelo tipo Diana. ¿Cuál era el problema? Que no venían con protección, ni reglas claras, ni sentido común. A diferencia de los dardos tradicionales de tablero, estos pesaban lo suficiente como para clavarse en el pasto, o incluso en el cráneo de alguien. Entre los años 70 y 80 se reportaron más de 7,000 lesiones graves, muchas de ellas con traumatismos craneales, perforaciones oculares, fracturas e incluso heridas profundas. Y lo más trágico es que al menos 3 muertes fueron confirmadas, entre ellas la de una niña de 7 años en 1987, que recibió un dardo en la cabeza mientras jugaba en el patio trasero. Ese fue el punto de quiebre para que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en Estados Unidos los prohibiera oficialmente en 1988. ¿Qué fue lo más absurdo? Que antes de prohibirlos por completo, intentaron relanzarlos con una advertencia en la caja que decía "no apto para niños menores de 12 años", como si a los 13 ya uno pudiera esquivar proyectiles. Número 6. Atomic Energy Lab, el laboratorio radioactivo para niños. En plena Guerra Fría, Estados Unidos vivía una obsesión con lo atómico. Todo lo nuclear era moderno, brillante, emocionante, incluso si era para los niños. Así nació el Hilbert U-238 Atomic Energy Lab, un juego de química lanzado en 1950 por A.C. Hilbert Company, la misma que fabricó el Erector Set. Este no era un laboratorio de juguete cualquiera, venía con un contador Geiger real, cámaras de niebla para observar partículas, electroscopios y, lo más impresionante, 4 muestras de mineral de uranio activamente radiactivas. Sí, escuchaste bien, uranio real, en manos de niños de primaria. La intención era educar sobre energía atómica, y el kit incluía un manual titulado Prospectores de uranio, cómo encontrar depósitos y hacerte rico. El problema, evidentemente, era el riesgo de exposición a la radiación. Aunque las cantidades eran bajas, no se sabía lo suficiente sobre los efectos acumulativos en el cuerpo humano, y mucho menos en niños. Y lo peor de todo, se vendía por correo, y si se te acababan las muestras, podías pedir más uranio con solo llenar un formulario. Hoy en día sería impensable, pero en esa época era parte del sueño americano atómico. Número 5. Creepy Crawlers, el horno que te cocinaba los dedos. A primera vista, los Creepy Crawlers parecían inofensivos, un molde para hacer insectos de goma con forma de cucarachas, gusanos, arañas y muchos otros. Lo que nadie te decía es que para hacerlos necesitabas derretir plástico líquido a más de 200 grados centígrados, usando una bandeja de metal caliente conectada a la corriente sin ningún tipo de protección térmica. Lanzado por Mattel en los años 60, el juguete tenía 0 medidas de seguridad. No traía pinzas, ni guantes, ni instrucciones de manejo térmico. Solo te decían: coloca el plástico, mételo al horno, espera y saca tu bicho. ¿Cuál fue el resultado? Miles de casos de quemaduras graves en manos y brazos de niños que simplemente querían sacar su escarabajo recién horneado. Incluso algunos plásticos generaban humos tóxicos si se sobrecalentaban. Y eso no detuvo las ventas. De hecho, se vendieron millones de unidades. Lo más loco es que tras muchas quejas, el juguete fue relanzado en los años 90 con una versión mejorada que seguía usando calor, pero ahora con un horno cerrado. Aún así, muchas mamás lo veían como una mini parrilla del infierno en la habitación de sus hijos. Número 4. Austin Magic Pistol, el arma de los mini explosivos. ¿Un arma de juguete que funciona con una combustión química?
Bienvenido a los años 40. La Austin Magic Pistol parecía sacada de una película de ciencia ficción. Su diseño era futurista con forma de pistola láser, pero lo que tenía dentro era pura pólvora química disfrazada de diversión. Funcionaba con una sustancia llamada gas mágico, una mezcla de calcio y agua que generaba una reacción instantánea de gas a presión. Esa explosión servía para lanzar pelotas de plástico a grandes velocidades, pero si la mezcla se salía de control, lo cual solía suceder, la pistola podía explotar en las manos de los niños. Muchos reportes de la época mencionan quemaduras de tercer grado, dedos mutilados y lesiones en la cara por disparos fallidos o combustiones internas. Además, la presión podía romper ventanas o dañar objetos cercanos. Es decir, era un arma real camuflada en un juguete. La empresa alegaba que era segura si se usaba correctamente, pero considerando que el usuario promedio tenía entre 6 y 10 años, el desastre era inevitable. Fue retirada silenciosamente del mercado sin una prohibición oficial, pero con una lección que nadie olvidó. Mezclar niños y reacciones químicas explosivas no es la mejor de las ideas. Número 3. Hilbert Glass Blowing Set. Soplando vidrio a 600 grados. ¿Qué podría salir mal con un kit que te enseñaba a soplar vidrio derretido a 600 grados Celsius? En los años 50, cuando la educación era sinónimo de aventura peligrosa, la compañía A.C. Hilbert decidió lanzar uno de los juguetes más arriesgados jamás creados, el Hilbert Glass Blowing Set. Este set venía con tubos de vidrio reales, un mechero de alcohol, una varilla de metal para manipular el material derretido y la absoluta confianza de que un niño podía manejar esto sin ningún tipo de supervisión. La idea era que el pequeño aspirante a científico pudiera crear sus propios vasos, copas e incluso figuras decorativas, a través del mismo proceso usado en soplado de vidrio profesional. El problema era más que evidente. El vidrio, al calentarse, puede explotar por cambios de temperatura o mal manejo de la misma. El material fundido causaba quemaduras instantáneas al contacto, y si el niño inhalaba los vapores, podría sufrir una intoxicación severa. Lo más absurdo es que no venía con guantes, con gafas de protección, ni siquiera con algunas pinzas. Y en caso de accidente, el vidrio derretido no solo quemaba, también se pegaba a la piel, lo que aumentaba la gravedad de las heridas. ¿Qué fue lo más increíble? Que nunca fue retirado por peligroso. Solo lo descontinuaron porque no se vendía tan bien como esperaban. Al parecer, los papás no estaban tan emocionados de tener mini fábricas de vidrio en su cocina. Número 2. Aquadots, las bolitas que causaban coma. Saltamos al siglo XXI. Estamos en pleno 2007 y llega al mercado un juguete que parecía completamente inofensivo. Aquadots, un set de bolitas de colores con las que los niños podían formar figuras artísticas, como perritos, flores o incluso dinosaurios, y luego pegarlas simplemente con agua. Era ingenioso, entretenido, pero sobre todo bastante mortal. Todo cambió cuando varios niños, como suele ocurrir, intentaron comerse las bolitas. Hasta ahí parecía solo un accidente común, pero luego vino el shock. Los químicos en las bolitas se transformaban en GHB dentro del cuerpo, una sustancia depresora del sistema nervioso central. ¿Te suena? Yo creo que sí. El GHB es llamada droga de las violaciones, porque puede inducir sueño profundo, pérdida de conciencia e incluso el coma. Se reportaron al menos 3 niños hospitalizados en estado crítico tras ingerir pequeñas cantidades. Uno de ellos entró en coma durante varias horas y necesitó asistencia respiratoria. La compañía reaccionó rápidamente, pero no de la forma que esperas. Cambió la fórmula en secreto, sin emitir un comunicado público ni advertencias a quienes ya habían comprado el producto. Solo cuando la presión mediática aumentó y los casos se hicieron virales, fueron retiradas más de 4 millones de unidades, en una de las mayores alertas de seguridad infantil del siglo. Aquadot se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo incluso juguetes modernos, con diseño bonito y empaques coloridos, pueden esconder riesgos biológicos y químicos bastante severos. Número 1. Snack Time Cabbage Patch Kid, la muñeca caníbal.
Y en el puesto número 1, una muñeca que literalmente intentó devorar a varios niños vivos. La Snack Time Cabbage Patch Kid, lanzada en 1996 por Mattel, parecía un juguete adorable. Tenía el pelo rizado, una sonrisa tierna y una habilidad bastante especial. Podía comer comida de plástico, como papitas y zanahorias que venían con el set. Su mecanismo era simple, pero bastante mortal. Un rodillo motorizado que succionaba la comida sin posibilidad de detenerlo. ¿Escuchaste bien? No había botón de apagado. Una vez que la muñeca comenzaba a masticar, no paraba hasta que terminaba su comida o lo que tuviera en la boca. Y fue cuestión de semanas para que empezaran a llover los reportes. Una niña terminó con todo su cabello enredado en el mecanismo, necesitando que sus padres le cortaran el pelo para poder liberarla. Otros niños metieron el dedo por accidente y la muñeca simplemente siguió masticando con fuerza. Algunos terminaron con heridas, hematomas o atrapados durante varios minutos, llorando sin poder liberarse. Mattel recibió decenas de denuncias formales, y aunque al principio trataron de resolver el problema con stickers de advertencia, no fue suficiente. Eventualmente retiraron más de 500,000 de unidades del mercado y ofrecieron reembolsos a todos los clientes. Lo más perturbador no fue solo el diseño fallido, sino el hecho de que en cada comercial se mostraba a la muñeca como una amiga cariñosa que compartía la merienda con las niñas. Pero la realidad era otra distinta. Una muñeca sin alma, con hambre mecánica infinita, capaz de tragarse lo que fuera, incluso a ti. Así que la próxima vez que digas que los niños de antes eran más fuertes, recuerda que sobrevivimos a juguetes con uranio, vidrio derretido y muñecas carnívoras. Y dime, ¿tuviste alguno de estos juguetes o conoces otro que también era una trampa mortal? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más datos escalofriantes.